No se visualiza porque todavía no le subo. Eso decidí un ratito antes de entrar a clases. Que iba a hacerlo solo para los que tenían la pregunta esta de, de lo de determinar las cuentas incobrables, pero después decidí que les iba a hacer a todos, ¿sí? Entonces por eso todavía no se refleja. Eso hoy en la noche hago para que les hago ese cambio a todos, ya para que se refleje, ¿sí? Para mañana en la mañana ustedes ya pueden ver reflejado el medio punto. Ya le pongo lista, Paola. No se preocupe, no se preocupe, Paola. Ok, listo. Vamos entonces con la parte más teórica, ¿no? Vamos a acordarnos, porque supongo que esto ya deben haberle visto algo. Capaz se vayan acordando que lo deben haber visto en contabilidad general, ¿sí? Entonces, el objetivo es definir e identificar las cuentas de documentos por pagar y lo que haremos mañana del registro contable, ¿no? Ahí no se me ha cambiado, de las cuentas y documentos por pagar. Los documentos por pagar también pueden encontrarlo como obligaciones financieras. En los libros pueden encontrar o como documentos por pagar o como obligaciones financieras. Representan las deudas que tiene la empresa con el sector financiero, como son sobregiros bancarios, los pagarés, cartas de crédito e hipotecas, ¿sí? Por si acaso, los pagarés, ¿sí? O las cartas de crédito, cuando ustedes deben a alguien, ¿sí? Ustedes firman uno de estos y le dan a esa persona como una constancia o como un respaldo de que le deben algo. Cuando ustedes venden a crédito, a ustedes les entregan este pagaré o esta carta de crédito, ¿sí? O sea, su cliente les firma, ¿sí? Este documento y ese es lo que ustedes tienen en el documento de constancia para ir a cobrarle, ¿sí? Entonces, este es, digamos, es de doble vía, ¿no? Si es que yo soy el deudor, yo firmo y tendrá el banco. Si es que a mí me deben dinero como empresa, yo le hago firmar a mi cliente montos grandes, ¿no? Yo le hago firmar a mi cliente y ese será mi respaldo para el cobro o para que me paguen esa deuda. Se acredita, no se olviden que como estamos en cuentas de pasivo, ¿sí? Se acredita en el haber. O sea, aquí en el haber están los abonos o créditos. Si dice que se acredita, es en el lado del haber. Perdón. Y no se olviden que como es cuenta de pasivos, en el haber aumenta, ¿sí? Todo lo que sea aumento de las cuentas se lo pone en el haber, ¿sí? Entonces se acredita creación de la deuda con el sector financiero. O sea, ¿qué está pasando? Está aumentando la deuda, está aumentando la cuenta documentos por pagar, ¿sí? O está aumentando la cuenta sobre giros bancarios. ¿Por qué? Porque es pasivo. Entonces, por eso lo estamos registrando en el haber como se acredita como un crédito. Obviamente los mismos, ¿no? Sobre giros, pagarés, cartas de crédito y de hipotecas. Y se debita, o sea, va en el debe, son los débitos, ¿sí? Y en este caso, como es cuenta de pasivo, aquí va disminuyendo. Entonces, ¿cuándo se debita? Cuando se paga o se abona parte de la deuda al sector financiero, ¿sí? Y es lo mismo, ¿no? Sobre giros, pagarés, cartas de crédito e hipotecas, ¿no? Entonces, no se olviden que cuando dice se acredita, va en el lado del haber y en este caso se aumenta. Hay un aumento porque es una cuenta de pasivo, ¿sí? Y cuando se les dice que se debita, va en el debe y en este caso son las disminuciones, o sea, los pagos. Las cuentas por pagar, también se conoce como los pagos a proveedores, representan las deudas que tiene la empresa con las empresas o con otras empresas o personas naturales que le suministran a crédito la mercancía para la venta o la materia prima, ¿sí? Si somos una empresa comercial, compramos y revendemos, ¿no? Si somos una empresa industrial, básicamente nos da materia prima para transformarla.
¿no? Entonces son quienes nos entregan esta materia prima, ¿no? Y lo mismo, ¿no? No se olviden que acreditar va en el haber, ¿sí? Y como son cuentas de pasivo, es de aumento, son las que son las que aumentan, ¿no? Entonces, la compra a crédito, ¿qué es lo que se acredita? La compra a crédito de mercancías para la venta o la materia prima. Ustedes compran a crédito y tenemos un aumento de las cuentas por pagar. Lo registramos en el haber y nos está aumentando la deuda, ¿sí? Y se debita, evidentemente, cuando pagamos, ¿no? Cuando pagamos o abonamos a esa cuenta. Le registramos en el debe y como es una cuenta de pasivo, va disminuyendo, ¿sí? También cuando se hace una devolución de mercadería o mercancía, por A o B circunstancias, está fuera de estándar o está caducada, no tiene o no tiene las características que ustedes solicitaron. Por ejemplo, pedimos tela color blanco hueso y nos llegó una tela color un poquito más crema. Le devolvemos porque no es el producto que queremos, ¿sí? Pedimos planchas de laurel y nos llegan planchas de roble. Le devolvemos porque no es el producto que queremos. Le pedimos, no sé, carne y le empezamos a verificar esa carne y tiene ya un olor medio raro, o sea, ya un colorcito medio extraño, parece que está media podrida. Devolvemos, ¿sí? Entonces, en el caso de que devolvamos materia prima por A o B circunstancia, ¿sí? Esa devolución se la registra en el debe y será una disminución. ¿Por qué? Porque le debo menos cantidad a mi cliente. A mi proveedor, perdón. ¿Qué documento les van a emitir aquí? Pues una nota de crédito, por si acaso. Sí, es el documento que les emiten el momento que se hace una devolución de mercadería. Y también cuando les dan un descuento. Eso también se registra en el debe y genera una disminución, porque tendrían menos deuda con sus proveedores. Otras cuentas por pagar, aquí hay muchas, ¿no? Aquí en algunos libros van a encontrar metido todo lo que les voy a decir ahorita en el rubro otras cuentas. Sí, hay otros que van a hacer una división de otras cuentas, de la parte que es la parte bancaria y lo que es la parte del pago de sueldos, ¿no? Entonces, vamos viendo. Entonces, ¿cuáles son las otras cuentas por pagar? Son las deudas que tiene la empresa con terceros que no sean entidades financieras ni proveedores, ¿sí? O sea, que no deba al banco o que no deba al proveedor. O como pueden ser costos y gastos por pagar, ¿sí? Retenciones en la fuente, eso es cuando les van reteniendo. El impuesto de ventas retenido, lo mismo, se hace una retención también. Retenciones y aportes de nómina. Acreedores varios, ¿sí? Esos vendrían a ser a quienes los vamos a poner como otras cuentas, ¿no? Lo mismo, hasta el cansancio, porque no se me olviden, ¿no? Acreditan el haber, pasivo, aumentan el haber. En la adquisición de bienes y servicios de crédito, se acredita, ¿no? Cuando adquirimos bienes o servicios a crédito. Como pueden ser gastos financieros, muchas devolución en cheques, pueden ser las chequeras, puede ser el plástico de las tarjetas de crédito o de débito, pueden ser em, cuando les emiten los estados bancarios, pero no por internet, no les llega por internet, sino piden en papel, cuando piden alguna certificación bancaria, ¿sí? Cuando piden el saldo en el cajero automático, cuando hacen una transferencia a otro banco, que no sea de su mismo banco, igual les cobran una comisión, cuando pagan algún tipo como servicio básico, algún tipo de servicio que no sea el del banco, por ejemplo, van a pagar la luz en el banco, ¿sí? Les cobran una comisión de 50 centavos. ¿Sí? O van a pagar, no sé, el mismo IES, van a pagar al banco, cualquiera van a pagar el, no sé, el TV cable o la matrícula del carro, les cobran esta comisión de 50 centavos. Todos esos valores que va cobrando el banco son gastos financieros, ¿sí? Gastos legales, cualquier gasto que tengan ustedes por alguna actividad legal, no sé, pagos de abogados o notarizar documentos, pagar a personas ahí para que les ayuden a hacer trámites, etcétera, etcétera, sí, todo esto que esté, pero que esté relacionado con alguna querella legal, ¿no? Compras de libros, ¿sí? Suscripciones, no sé, a revistas, suscripciones al mismo DirecTV, a TV Cable, algún, no sé si están suscritos a alguna página web, donde, por ejemplo, Booking, TripAdvisor,
alguna página en su profesión, alguna de estas páginas que les ayudan a vender, ¿no? La compra de periódicos o revistas, las comisiones que se dan tanto a su personal de ventas como a las tarjetas de crédito, ¿sí? Honorarios por servicios, ¿sí? Y servicios técnicos, ¿sí? Como le llamamos ya un técnico que nos revise algo muy específico de algún equipo, alguna máquina, algún servicio de mantenimiento, no sé, plomería, algo de construcción, algo de electricidad, ¿sí? Si pagan arriendos, los servicios públicos, los servicios básicos, y gastos de representación y de relaciones públicas. Gastos de representación son lo que se le da al gerente por movilizarse, como los viáticos. A los gerentes se les da como una cuenta, tienen un valor mensual que se llaman los gastos de representación. Entonces, con esto se movilizan, con esto pueden comprar alimentos, bebidas, hacer algunos tipos de invitaciones a clientes y demás. Y relaciones públicas es todo lo que maneja en cambio el departamento de ventas, ¿no? Para mostrar a la empresa en su medio, ¿no? Y se debita, ya saben que va en el debe y una disminución del pasivo, el pago o abono en cuentas o devolución de bienes y servicios de crédito. O sea, cuando pagamos, abonamos la cuenta o cuando devolvemos. ¿Sí? Los mismos. Gastos financieros, legales, libros, suscripciones, periódicos de revistas, gastos de representación, comisiones, honorarios, servicios técnicos, de mantenimiento, arrendamientos y servicios públicos. Aquí es lo que les decía que puede ir, en algunos libros van a encontrar que esto va por separado, en otros libros van a encontrar que está dentro de otras cuentas por pagar, que sería impuestos, gravámenes y tasas, que representan los valores pendientes de pago por conceptos de impuestos. Ya sabemos que se acredita en el haber y se lo registra como pues, son aumentos en el pasivo, y es el valor de liquidación de los impuestos relacionados con el ente económico, como por ejemplo el impuesto a la renta, el impuesto sobre las ventas, el IVA, el ICE, impuesto de salida de capitales, impuesto a los vehículos movilizados, si una empresa tiene vehículos, impuesto ambiental a la contaminación vehicular, impuesto redimible de botellas plásticas no retornables, si es que vendiera la empresa en botellas plásticas no retornables su producto, el impuesto a las tierras rurales, si es que tuvieran tierras en zonas rurales, impuesto a los activos en el exterior, lo mismo si tuvieran algún tipo de activo fuera del país, patentes de conservación para la concesión mineras, obviamente son mineros, ¿no? Regalías de la actividad minera, contribución destinada al financiamiento de la atención integral del cáncer, o el impuesto SOLCA se conoce. Esto les cobran cuando piden un crédito, les cobran un 5% que se va para SOLCA, ¿sí? El impuesto predial, que es a los impuestos a los predios urbanos. Y obviamente se debita, que ya sabemos que va en el debe y que es una disminución del pasivo, los mismos cuando se paga o se abona o se hace alguna tipo de devolución de los impuestos liquidados, ¿no? ¿Cómo es la devolución de un impuesto? Que les cobraron de más, ¿sí? Entonces ahí es como que pedimos la devolución del dinero al ente que nos haya cobrado de más. Se jaló el SRI y me cobró de más, ¿sí? Entonces se le demuestra que ustedes tienen ahí unas retenciones de que no debería haberles cobrado ese IVA, por ejemplo, y el SRI les va a emitir un crédito tributario, ¿sí? Lo mismo a los mismos impuestos, ¿no? Básicamente los impuestos que están aquí, estas patentes, regalías y esta contribución, a excepción del impuesto predial, todos estos son los que maneja el SRE, que se cobra a nivel nacional. El impuesto predial, perdón, ya es local. Gravámenes son cuando traen ustedes producto del extranjero, que por lo general se cobran lo que les den la aduana, les cobran tasas, ¿sí? Y también puede haber las tasas municipales, eh, tasas gremiales, tasas municipales, por ejemplo, la tasa de alumbrado público, la tasa de recolección de basura, ¿sí? Hay una de mejoras también. Vean si tienen facturas del agua, de la luz o del teléfono, del agua o de la luz. Sí, y el teléfono también creo que sí sale. En algunas de estas les cobran ahí algunas tasas, por ejemplo, como la tasa de recolección de basura, ¿sí? Eh, y si no, algunas tasas específicas. Por ejemplo, en caso del turismo hay una tasa, la tasa turística, que es el cobro de, me parece que es $2 por huésped en los hoteles de lujo y unos 75 en los hoteles de primera. Sí, por cada huésped que se aloja por noche le tienen que pagar eso al municipio, ¿sí? Y estas tasas ya son locales, ¿sí? Habrá tasas que cobre Quito, que no cobran otros, que cobran Ibarra, o que cobra Guayaquil y demás, ¿no? Igual como los impuestos de salida del país, que se pagan en aeropuerto, que es diferente, Quito tiene un valor, Guayaquil tiene otro.
Lo mismo pueden ser como otras cuentas o separado, obligaciones laborales que comprende el valor de los pasivos a cargo del ente económico, o sea, la empresa, a favor de los trabajadores originados en la virtud de la relación laboral, como son los sueldos, los salarios, todos los beneficios de ley, que son el IES patronal, fondo de reserva a partir del 13º mes de trabajo, 13º y 14º sueldo, sí, provisión de vacaciones, bonos y o primas, estos no son obligatorios. Bueno, depende del número de empleados para ver si es obligatorio, ¿no? O del horario de trabajo. Por ejemplo, de transporte, si salen de trabajar pasada, me parece que son las 10 de la noche, tienen la empresa la obligación de darles transporte. Alimentación, me parece que si son más de 100 empleados o 99 empleados, tiene la obligación de darles la alimentación, o sea, tener un comedor o hacer el contrato con alguna empresa, ¿sí? Y bueno, uniformes, ya depende de la empresa si les cobra o no les cobra los uniformes. ¿Sí? Hay también los fondos de cesantías y los intereses sobre esos fondos de cesantías y lo que son las pensiones jubilares, ¿no? Obviamente ya sabemos que se acredita en el haber y que es un aumento del pasivo, el valor de liquidación de las nóminas, ya sea que estas se liquiden semanal, quincenal o mensualmente. O sea, aumenta el valor que les debemos por concepto de sueldos y salarios, que se lo puede consignar. Por lo general en nuestro medio se lo hace quincenal o mensualmente. ¿Sí? En la construcción se lo hace semanalmente. Y se debita cuando pagamos. ¿Sí? Ya sabemos que va en el debe y es una disminución del pasivo cuando se paga o abona estos haberes. Los pasivos estimados o provisiones comprenden los valores provisionados por el ente económico por concepto de obligaciones para costos y gastos tales como intereses. Esto es que estamos presupuestando, que vamos a guardar ese dinero para pagarlo en un futuro, ¿no? Pues son pasivos estimados o provisiones, ¿sí? Comisiones, así como para atender, honorarios y servicios, y así como para atender a creencias laborales, multas, sanciones, litigios, indemnizaciones, demandas, imprevistos y reparaciones y mantenimiento. O sea, este es un dinero que tenemos guardado. O sea, nosotros tenemos un fondo, digamos, de $300 en caso de daño de algún equipo para mantenimiento. Tenemos un rubro de $1,000 en caso de tener algún litigio legal, o sea, y tener que ir con un abogado. Tenemos $200 en el caso de acreencias, multas o sanciones, o indemnizaciones y demás, ¿no? Es como que ustedes tienen ya estimado. ¿Se estiman en base a qué? A lo que ha pasado, al pasado, hacen un presupuesto. A ver, por lo general, en todos los años anteriores tenemos nosotros un rubro de $300, $400 más o menos en reparaciones y mantenimientos. Listo, tengamos un fondo de $500. Más o menos en multas, sanciones de creencias, tenemos más o menos, hemos gastado los últimos 5 años $150. Listo, tengamos un fondo de 250. Y así van determinando, de acuerdo a lo que ha pasado, un valor para estos rubros, ¿no? Cuando se acredita, ya sabemos que va en el haber y es un aumento de pasivo, el valor mensual estimado para cubrir obligaciones para costos y gastos tales como intereses, las comisiones, los que ya sabemos, ¿no? Sí, es cuando este valor mensual le estamos estimando, ¿no? Y se va a una cuenta. Cuando decimos, listo, vamos a poner los $500, vamos a poner los $200 en esta cuenta, ¿sí? De todas las que hemos visto, ¿no? Y cuando se abona esta cuenta, perdón, cuando se debita esta cuenta, o sea, ahí, perdón, esta es de disminución en el pasivo, y lo voy a cambiar, ¿sí? Cuando el pago del abono en la cuenta de obligaciones para costos y gastos y los mismos rubros que ya sabemos, ¿no? Exactamente los mismos, ¿no? ¿Alguna pregunta con este tema? Sí, ingeniero, una preguntita. Claro, díganme. ¿Cuándo la empresa tiene obligación de dar la alimentación a los trabajadores? Me parece cuando son más de 100 empleados, me parece. No me acuerdo el número exacto. Está en el Código del Trabajo. En el Código del Ya. Trabajo les dice el número exacto, pero es con un número de trabajadores, por ejemplo, los bancos tienen la obligación, los Supermaxi tienen la obligación, y cuando el giro de su empresa es la venta de alimentos, o sea, hoteles con A y B, con alimentos y bebidas, y restaurantes tienen la obligación de dar de comer a sus empleados. Ajá, ¿Sí? claro. Pero es un número, Ya, pero es un número bastante alto, ¿no? Me parece que 100 o 200 ya. empleados, algo así. Pero de esa alimentación no les cobran en este caso. No, lo que suelen hacer ahí las empresas es tener convenio con alguna de almuerzos, Sí, con algún restaurante de ya. almuerzos. Van y hacen que firmen los empleados ahí, firman en este restaurante de almuerzos y a fin de mes le mandan a la empresa y les paga por el número de almuerzos que se hayan consumido.
Ya. En algunas les Pues, dan como, o les dan un ticket, como una tiquetera en algunos, o sea, van a este restaurante de almuerzos por un valor de 2.50, un ticket con un valor de 2.50, tú quieres comer algo más caro, te tocará pagar a ti. Por ejemplo, ajá. también dice en el código del trabajo que igual las empresas, no me acuerdo, me parece que son 200 o 300, yo me voy a ir a buscar el artículo y a les de comentar. Igual que las empresas que tienen muchos empleados, también tienen que tener como un micromercado. Entonces ahí era cuando les daban las tarjetas de Supermaxi, por ejemplo, ¿sí? Que tienen que tener guardería también, y ahí sí es más de 100, en ese sí estoy seguro. Que empresas Me que tengan parece más que, de 100 empleados tienen la obligación de tener una guardería. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a tener convenios con guarderías o con escuelas, tienen convenios con, lo que les digo, con estos restaurantes, les dan la tarjeta capaz del Supermaxi o de mi comisariato, ¿sí? Y con eso van cubriendo todos estos rubros extras que les pide el Estado o que está en el Código de Trabajo que tienen que ir pagando las empresas, ¿sí? Ya ok, está en el te código, eso entiendo. sí, ahorita sí pecaría si te digo un número. Ah, yo, El de las guarderías sí estoy seguro que es más de 100. debe ser. Ok, ingeniero, Sí, gracias. pero son cantidades bastante grandes, ¿no? Ok, gracias. Ah, también cuarto de lactancia nos dice, muchas gracias, Janet, esa no sabía, que ahora también tienen que tener un Ok, espacio, un cuarto de lactancia, esa no me la sabía. Muchas gracias por, por enseñarnos un poco más a todos. Listo, eso de mi parte, porque estamos pasados por 5 minutos. Sí, muchas gracias. Y mañana, como les dije, mañana vamos haciendo esto y ya haciendo los registros contables. Abrimos el ok, Excel, ustedes van haciendo, yo les enseño, ustedes van haciendo el registro y yo voy registrando o escribiendo, ¿sí? Listo, que tengan ok, una buena noche, ok. un buen inicio de semana, un muy Gracias. buen inicio de mes. Nos estamos viendo el día de Igualmente. mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta Igualmente, mañana.